El ego. Podemos identificarlo como la concepción del yo que poseemos separada del tú. Es una máscara o personaje ficticio que nos inventamos para poder vivir en sociedad. Nos proporciona una identidad, una identificación y un lugar en el mundo externo. ¿Pero realmente somos ese ego? Cuando nacemos, simplemente somos. Existe una conciencia de unión con el todo. No existe lo tuyo o lo mío. En la primera infancia no hay una concepción de un yo separado con el entorno. Es por ello que tampoco pueden entender el concepto de tuyo o mío. Es una idea que se le implanta al niño desde la enseñanza de los padres. El ego o concepción de sí mismo como entidad separada del todo comienza cuando el niño empieza a decir yo y a conceptualizar la idea que tiene sobre sí mismo como un reflejo de la imagen que nos devuelve el otro. Al decir que Juan es inteligente o aburrido y Juan creer en su interior que lo que dicen de él es cierto, estamos condicionando su ser, que ya no solo es como un ser completo, sino que tiene calificativos condicionantes, dejándolo incompleto. En esta etapa, el niño deja de vivir en la unidad y comienza a vivir en la dualidad, donde estoy yo como ser incompleto y separado del otro, buscando en un ciclo sin fin esa completud perdida. Así se forma el deseo. Pero esa incompletud, ¿alguna vez se llena? El deseo puede ser visualizado fácilmente con el ejemplo de dos niños y una pelota. La pelota puede estar allí sin ser tocada, pero si un niño la ve como un objeto valorable o necesario para lograr su felicidad, es tomado, y cuando ello ocurre, el otro niño también lo querrá, iniciando un conflicto de intereses. Ambos desean la pelota para sí. Esto sucede porque el deseo siempre es triangular. Solo es necesario ver que alguien tiene algo que yo no tengo y que es feliz con eso. Pero para que yo también lo quiera, con esta estructura triangular se mueve toda la sociedad actual, capitalista y de consumo, creando bienes materiales, propaganda, que pone a ese bien como la forma de conseguir la felicidad y una disponibilidad de dinero escasa, creando una dificultad para conseguir dicho bien. Ello crea una carrera incesante por conseguir aquello que nos falta, con la idea de que la imagen que me ofrece el mundo externo de cómo vivir o ser y que yo no tengo es lo deseable y lo que debo alcanzar para sentirme completo. Pero ¿nos sentiremos completos si logramos todo lo que el mundo externo impone como condición para la felicidad? El deseo deja al ser en falta, así como sacó al niño de su estado de pureza y completud interna en su primera infancia. A mayor deseo en nuestra adultez, nos deja en un estado de mayor incompletud, carencia, dejándonos en una carrera incesante por alcanzar y tener más. La completud no la encontraremos cumpliendo cada deseo que nuestra mente infantil se impone conseguir. El deseo cubre con capas exteriores el ego, el ser, que pueden volverse tan fuertes que lo terminan sofocando y matando. Allí es donde ese ego toma total control de la persona, teniendo una identificación
entre la imagen externa de sí mismo con la persona. Pero ¿qué pasa si no logro todo aquello que mi deseo impone como necesario o valorable para mi vida? Aquí nos encontramos con la contracara del deseo, el miedo. Todo lo deseable es siempre de origen material. Como ya sabemos que todo lo material es perecedero, tiende a tener un final y ello, como sujetos deseantes, nos atormenta. Nuestro pensamiento ya no se encuentra en el presente, sino en el pasado o en el futuro, al que tememos como consecuencia de un concepto formado por hechos del pasado. Es allí donde empezamos a ejercer un control en nuestra vida, para torcer la realidad para el destino que entiendo es deseable para mí. Pero en ese control, mi pensamiento se posiciona en forma cíclica y repetitiva. El miedo de que las cosas no sucedan como las planeo, dominando a la persona, sin que en realidad tenga la capacidad para controlar su pensamiento. El pretender controlar la realidad con el fin de lograr mi deseo y evitar a lo que tengo miedo es lo que produce un pensamiento negativo que domina a las personas y del cual no pueden salir, creando múltiples preocupaciones que ocupan tanto lugar en la cabeza que no dan lugar a otros pensamientos positivos que puedan sacarme de ese estado de pesadez mental, creándose capa más capa de negatividad que van robando la energía vital, volviéndonos cada vez más individual, endurecidos por una capa exterior que recubre tu ser, que no deja entrar la energía positiva que poseíamos con anterioridad, la que se expresaba con vitalidad, unión, amor y con un pensamiento situado en el presente. Al encontrarnos en ese estado, cortamos nuestra comunicación con nuestro interior, empequeñeciendo nuestra existencia, limitando nuestro ser al quitarle las posibilidades que pudiera haber tenido si no hubiera ejercido un control sobre mi vida a partir de mi deseo. El alma se expresa a partir de la oportunidad, guía nuestra vida cuando estamos abiertos a escuchar. Esto se llama sincronicidad. ¿Pudieron experimentarlo? Un encuentro casual con una persona que cambió su destino, una llegada tarde que abrió otra posibilidad a lo que deberían estar haciendo, un libro, una canción que abrió su alma y los cambió, un sueño, son todas señales, estamos rodeados de ellas, pero no las podemos ver por estar tan preocupados tratando de controlar nuestra vida. Imagínense que somos como una cebolla, nacimos siendo una cebolla pequeña, ahí está nuestro ser, y empezamos a incorporar capas y capas en nuestro exterior, al realizarnos materialmente en el proceso de evolución. Cuando llegamos a un momento de nuestra vida en el que la vida exterior ya no nos satisface, el despertar espiritual empieza y comenzamos a hacernos preguntas como ¿es acaso solo esto lo que la vida nos ofrece? ¿Es tan vacía esta vida, girando en círculos repetitivos sin llegar a ningún lado? ¿Qué sentido tiene seguir buscando la zanahoria que nunca alcanzaré, solo para satisfacer las expectativas de los demás? ¿Cuál es el verdadero propósito por el que estoy en la tierra? ¿Qué hay más allá de mi vida corporal? Es aquí donde el crecimiento deja de ser horizontal
y empieza a ser vertical, pero para ello es necesario volver al núcleo, ir deshaciendo y sacando las capas externas que fuimos incorporando en nuestro proceso de evolución. Esas capas son el ego, toda la realidad ficticia que nos inventamos para poder vivir en sociedad, donde cada uno tiene su personaje con el fin de interrelacionarse en su rol social. Aquí empieza un proceso de toma de conciencia, donde empiezo a observar ese yo externo, disociando el actor con el personaje. Ya no decimos soy médico o soy aburrido, soy bueno o malo, sino que empiezo a decir yo soy, sin limitaciones, sin expectativas, simplemente soy en el ahora. Y el rol social que cumple es una forma de expresión en el mundo material, es un papel que cumplo porque tengo un aprendizaje que realizar para ir deshaciendo cada vez más esas capas externas y poder llegar en forma más profunda a ese verdadero ser. ¿Y cómo puedo deshacer esas capas externas para poder llegar al núcleo interno de mi ser? La respuesta es la renuncia. Cuando empieza el proceso de despertar, el alma nos empieza a mostrar todas las impurezas que tenemos en nuestro interior y nuestra tarea es iniciar un proceso de limpieza. Primero, de nuestro cuerpo, donde nos empezamos a preguntar, ¿nutre a mi cuerpo lo que estoy consumiendo? ¿Es necesario incorporar esto en mí? Entendiendo que todo elemento que llegó a mi interior, luego debo gastar energía en digerirlo, desglosarlo y separar lo útil de lo inútil. Al darme cuenta de lo que produce en mi interior las cosas que incorporo, debo empezar a elegir aquello que es útil para mí y necesario para mi crecimiento y desechar todo lo inservible. Los vicios, como actos repetitivos que traen una consecuencia negativa en mi interior, deben ser entendidos y al ser reemplazados por una idea original que guíe mi vida, como la búsqueda por lo superior produce un efecto sanador, deshaciendo esas dependencias que atan al cuerpo, rompiendo con la repetición al imponer una idea en nuestra mente. Lo mismo sucede con las emociones y con el pensamiento. Vivimos en una constante repetición envolviendo nuestro ser de una capa de emociones y pensamientos negativos, a través de los cuales conocemos el exterior, pero de una forma distorsionada, produciéndonos una bruma o ilusión de la realidad. Pensamos que la realidad es como nuestros ojos nublados por las emociones y pensamientos que nos dominan nos reflejan esa realidad, sin darnos cuenta que ese reflejo es solo una ilusión o una verdad muy parcial que nosotros creemos que es real. A mayor cantidad de capas externas que podemos romper, más se expande nuestra conciencia y podemos mirar la realidad desde un punto de vista más elevado, sacando las limitaciones externas que condicionaban nuestra mirada, la que deja de ser la de una hormiga y empieza a ser la de un águila, que puede observar la realidad desde su vuelo elevado, obteniendo una perspectiva total, como la de un video 5D, conociendo la verdad al tener todos los elementos incorporados en su visión al mismo tiempo, produciéndose un entendimiento por la conexión inmediata que tengo con el todo.
mientras que al ser una hormiga, la mirada solo puede ser parcial, observando fragmentos de la realidad al verlo desde diferentes puntos de vista, como fotos, que luego debo unirlas mediante el proceso mediato del raciocinio, donde el resultado final es afectado por la subjetividad del observador. Cada vez que voy limpiando mi interior y desechando los elementos pesados de mi vida, mi alrededor irá cambiando. El alma tendrá un punto de conexión con el ego o yo inferior, y al darnos cuenta que no somos quienes controlamos nuestra vida, sino que todo está conectado, y vine a este plano material a realizar aprendizajes proporcionados y guiados por mi alma para lograr mi elevación. Es el momento en el que dejo de controlar mi vida y empiezo a guiarme por el alma. La vida empieza a tener un sentido más allá de cumplir mis deseos y evitar a lo que le tenga miedo, sino que el fin de mi vida empieza a ser un aprendizaje. Cuando logramos entender, nos damos cuenta de que todo está unido, yo y el todo son lo mismo. Lo que me separaba era mi ego, vuelvo a ser un niño, pero uso mi yo inferior como una herramienta, como un rol para vivir en sociedad, sin ya pertenecer o identificarme con el juego. Mi vida empieza a fluir. Entiendo que el sufrimiento solo aparece ante la resistencia que ejerce mi ego, ante el aprendizaje que me ofrece mi alma, y que si bien mi alma hace que me enfrente con mis peores pesadillas, al estar precisamente allí, los aprendizajes necesarios para mi elevación nunca te dejará solo, teniendo una protección que al pasar por la tempestad siempre habrá una luz que alumbre el camino. Ya no estamos solos, siempre estaremos unidos porque todos somos uno.